de los sacerdotes que abusan de los menores, pues va a tener una reunión ya convocó y puso fecha para reunirse con las familias y con personas, niños y niñas que han sido víctimas de abuso por parte de curas. Y hablando que no son sacerdotes, condenan a 20 años de prisión, hombre que violaba a hijas desde los 10 años en Puerto Plata. A ese le cantaron 20. Desde los 10 años estaba violando. En la China, a su hija. En la China o en Irán, hace rato que lo había resuelto. Oíste, allá no tienen tiempo. Así que 15 años alimentando a un tipo ha sido 20. No, eso se sale de eso ya. Y yo tengo otra información aquí. ¿Y no te de acuerdo con el 37? Otra información aquí. ¿Cuál es? Para hacer un comentario. Y más que un comentario, darle un consejo a unas cuantas amigas mías que están en estos apretos. ¿Cuál es? Se querellan hoy, esta tarde, otra vez, contra Edgar Contreras. El cirujano plástico. El carnicero. Pero no hace 2 o 3 días que estaba involucrado en un sitio y pagó $1 millón de pesos. Ya hoy tiene otra querella. Y el ministerio, ¿y cuándo es que se le revoca el C4 a los médicos? Para que deje de ejercer. Aquí, cuando mate 100 personas. Él tiene una cuanta, está una boricua que tuvimos un problema. Ay, mi madre. A nivel de Cancillería con una boricua que se murió de una operación que este carnicero le hizo. Pero yo me voy más allá de eso, porque es que nosotros, como medio de comunicación, tenemos que orientar a la gente, esas mujeres. Desde que se ven con un chin de barriga, son 80 o 100 mil pesos. Sí. Que cuesta hacer una abdominoplastía de esa que se hace. Coño, te anda para la vida, tú le ensayaste bien para decirla. Tú le ensayaste bien para decirle la palabra. Repítela a ver. Eso es lo que cobran para hacerse eso. Si tiene un chima de seno, porque está muy chiquito, algo, habrá que hacer mucho bulto aquí en el pecho. Pero para usted bajar una barriguita con un poco de ejercicio y una dieta y aeróbico y eso se resuelve. No, yo tengo una amiga, Nicolás, que me dijo hace 4 o 5 días que tenía 80 mil pesos para hacerse la abdominoplastía. Y yo le dije, pero tú no tienes necesidad de eso, porque tú con un poquito de ejercicio y una dietita, eso se te arregla a ti. ¿Y qué me deja a mí entonces? Yo no me pongo a inventar con eso. Hay muchas mujeres que han quedado enganchadas en el gancho ese de ya contigo un cirujano plástico no hace muchas cosas. No, pero él no va a hacer. No va a ser, porque yo aunque tú quieras no hacer muchas cosas. Si yo quiero rebajar 2 libras, me pongo a dieta y hacer ejercicio. Y compro una bicicleta. Y en par de... No, yo me gusta caminar para allá, para la zona de la colonia, porque yo soy chulísimo por la mañana. Oye, me cago, y eso crea una adicción. La mujer que se hace la primera, se hace la segunda, se hace la tercera, crea una dependencia. Yo tengo una amiga que estaba cuadrada. Cuadrada, ¿verdad? Gastó un dinerito, un dineral, porque tiene cuartos. ¿Cómo la pusieron? No, la pusieron como una guitarra así. Okay. Una guitarra con la mano, le hicieron así arriba, la cinturita así, y ancha abajo así, ya está cuadrada otra vez. Más cirugía. Y entonces. Pero nada. Suerte que muchos amigos saben quién es, pero yo no me voy a echar ese pleito. No vamos a mencionar el nombre, hermano. Porque esas mujeres. El que quiera gastar su dinero. Sí, que lo gaste. Sí, porque lo tiene, ¿verdad? Y yo te voy a decir lo siguiente. Pero donde está el peligro es que pueda contraer una bacteria en un momento, Recuerda que el año pasado murió en los Cacao precisamente una señora. Yo no sé si puedo mencionar un portal que se llama Siri Cacao. Siri Cacao, que el muchacho él trabaja en el Politécnico, en la emisora del Politécnico, y es un excelente muchacho. La mamá de ese niño, de ese joven, perdón, periodista, comunicador, oye, me sufrió muchísimo porque la mamá fue, se hizo una lipo. Le sobrevino después que ya estaba tranquilo. Una bacteria. Le vino una bacteria, un infarto. Bueno. Eso fue el año pasado. Bueno. Vamos, Nicolás, el tiempo está corto, estamos arribando a la parte final. Si tú tienes algún... No, recuerda que vamos a hacer algún tipo de comentario, porque hay gente también que le gustan los deportes.
cómo andan la serie en la NBA. Vámonos a una pausa y luego volvemos Sí. a despedirnos con los deportes. Está bien. Sí, porque no